Canal Aprendiendo del Éxito. Presenta la historia de John D. Rockefeller. Y cómo logró ser el primer multimillonario de la época moderna y magnate empresarial estadounidense. Empecemos. Contexto histórico y social. Estado de la industria del petróleo en su época. En el siglo XIX, Estados Unidos se encontraba en un periodo de transformación radical. Una nación que una vez había dependido principalmente de la agricultura y la industria manufacturera comenzaba a dar paso a una nueva era de industrialización y avance tecnológico. Fue en este contexto que surgió una de las industrias más revolucionarias de la época, la industria del petróleo. A mediados del siglo XIX, el descubrimiento y la explotación del petróleo se convirtieron en un fenómeno que cambiaría el curso de la historia económica y social de Estados Unidos. En aquellos días, la demanda de combustible, lubricantes y otros productos derivados del petróleo estaba en constante aumento. La revolución industrial y la creciente mecanización requerían una fuente de energía confiable y accesible. El petróleo emergió como una solución versátil y eficiente para satisfacer esta creciente necesidad. Con la creciente demanda, las oportunidades para empresarios visionarios como John D. Rockefeller comenzaron a tomar forma. La industria del petróleo no solo proporcionaba combustible para iluminar lámparas y calentar hogares, sino que también desencadenó una serie de innovaciones tecnológicas y económicas. Las vastas reservas de petróleo en territorio estadounidense, particularmente en Pensilvania, se convirtieron en puntos clave para la explotación y producción. La invención y perfeccionamiento del proceso de destilación del petróleo crudo en sus distintos componentes, como la gasolina, el queroseno y los lubricantes, abrió las puertas a un mercado en constante expansión. Este auge en la industria petrolera se vio reflejado en el crecimiento económico del país. Generó empleo, riqueza y oportunidades para aquellos dispuestos a aventurarse en este nuevo y próspero mercado. El desarrollo de infraestructuras, como oleoductos y refinerías, impulsó aún más la expansión y el alcance de esta creciente industria. En este contexto de rápido cambio, nació un ambiente empresarial propicio para individuos como Rockefeller, quienes, con su astucia comercial y visión estratégica, aprovecharon la creciente demanda de petróleo para construir imperios y cambiar el curso de la historia empresarial y económica de Estados Unidos. Situación de los negocios y la economía. A mediados del siglo XIX, Estados Unidos se encontraba en medio de un periodo de transformación económica y social sin precedentes. La nación se estaba alejando de una economía predominantemente agrícola hacia una economía en crecimiento impulsada por la industrialización y la expansión comercial. El país estaba experimentando un rápido cambio demográfico y una creciente urbanización a medida que la población migraba hacia las ciudades en busca de oportunidades laborales en las emergentes industrias manufacturera y de servicios. Este cambio demográfico proporcionó una mano de obra cada vez más numerosa para las crecientes empresas. El avance de la tecnología y la expansión de la red ferroviaria permitieron una mayor conectividad y facilitaron el transporte de bienes y materias primas a lo largo y ancho del país. Esta expansión de la infraestructura fue fundamental para el crecimiento económico. La economía estaba en un estado de transición, y las empresas estaban ansiosas por expandirse y capitalizar las oportunidades emergentes. Surgieron diversas industrias, como la textil, la siderúrgica, la ferroviaria y, por supuesto, la emergente industria del petróleo. La mentalidad emprendedora era una característica destacada en la sociedad estadounidense de la época. Empresarios visionarios buscaban constantemente nuevas oportunidades y estrategias para el crecimiento de sus negocios. En este ambiente empresarial, se dieron paso a gigantes corporativos y magnates industriales que buscaban consolidar su poder y controlar sus respectivas industrias. La competencia era feroz, y aquellos que podían innovar, expandirse y adquirir a sus competidores ganaban terreno rápidamente. En medio de este escenario económico y empresarial en ebullición, surgió D. Rockefeller. Con una mente aguda para los negocios y estrategias innovadoras, Rockefeller capitalizó la creciente demanda de petróleo y estableció la Standard Oil Company, construyendo así un imperio que revolucionaría la industria del petróleo y la economía. Inicios y educación. Orígenes familiares y entorno. Rockefeller, el icónico magnate del petróleo y el primer multimillonario de la época moderna, nació en una familia modesta en el estado de Nueva York, en 1839. Su crianza estuvo marcada por una combinación de valores familiares, circunstancias económicas y oportunidades emergentes. Proveniente de una familia de origen modesto,
los Rockefeller se dedicaban principalmente a la agricultura y al comercio. El padre de Rockefeller era un comerciante ambulante y un hombre de negocios astuto, mientras que su madre, Eliza, provenía de una familia con raíces en la enseñanza y valores religiosos fuertemente arraigados. El ambiente familiar inculcó en principios fundamentales de responsabilidad, disciplina y ética laboral. A pesar de las limitaciones económicas, los Rockefeller valoraban la educación y el trabajo duro, inculcando una mentalidad de ahorro y perseverancia. La familia vivió en un contexto de cambio social y económico, donde la revolución industrial comenzaba a transformar la vida diaria de muchas personas. Los primeros años de él transcurrieron en un entorno en el que se fomentaba el esfuerzo y la determinación, valores que más tarde serían fundamentales en su carrera empresarial. La influencia del entorno familiar, junto con las lecciones aprendidas de la experiencia cotidiana, contribuyeron a la mentalidad emprendedora de Rockefeller. Aprendió desde joven el valor del dinero, la importancia de la planificación y el enfoque en la eficiencia. Los orígenes modestos y los valores arraigados en el hogar proporcionaron a Rockefeller una base sólida desde la cual se embarcaría en su viaje hacia el éxito empresarial. Este entorno familiar sentó las bases para la construcción de un imperio que cambiaría el curso de la historia empresarial y económica del mundo. Educación y primeros pasos en los negocios. A medida que de Rockefeller crecía, su búsqueda por la educación y el conocimiento se convirtió en una parte integral de su desarrollo. A pesar de las limitaciones económicas de su familia, su deseo de aprender y avanzar en la vida se mantuvo firme. Su educación formal fue modesta, asistiendo a la escuela pública local. Sin embargo, su inclinación hacia el aprendizaje autodidacta y la observación activa le permitieron adquirir conocimientos valiosos sobre finanzas, negocios y estrategias empresariales a una edad temprana. Los primeros pasos de Rockefeller en el mundo de los negocios se dieron a una edad joven. Inició su trayectoria empresarial desde abajo, realizando pequeñas inversiones y emprendiendo pequeños proyectos. Mostró un talento innato para los negocios y una habilidad para identificar oportunidades potenciales. Su experiencia en el ámbito empresarial comenzó a forjarse cuando se sumergió en el comercio a pequeña escala, lo que le permitió comprender los entresijos del mercado y aprender valiosas lecciones sobre la gestión de recursos y la toma de decisiones. A medida que Rockefeller ganaba experiencia, también cultivaba relaciones y redes en el mundo empresarial emergente. Su capacidad para establecer conexiones y asociaciones estratégicas sería una característica clave en su futuro éxito. Con el tiempo, sus primeros pasos en el mundo de los negocios se convirtieron en un camino hacia una visión más amplia y ambiciosa. Rockefeller estaba decidido a no solo ser un participante en la economía emergente, sino a ser un líder y transformador en la industria del petróleo, una ambición que lo llevaría a fundar la Standard Oil Company y cambiar el curso de la historia económica. Ascenso en la industria del petróleo. Fundación de la Standard Oil Company. A medida que la industria del petróleo ganaba terreno y se convertía en un sector clave de la economía, Rockefeller emergió como una figura central en su expansión y transformación. Su astucia empresarial y visión estratégica lo llevaron a emprender un camino que definiría el futuro de la industria. La experiencia adquirida en sus primeros años de negocios le otorgó a Rockefeller una perspectiva única sobre la gestión de recursos y la dinámica del mercado. Identificó la creciente demanda de petróleo y comprendió el potencial de una industria en pleno desarrollo. Con una mentalidad enfocada en la eficiencia y la integración vertical, Rockefeller dio un paso audaz al fundar la Standard Oil Company en 1870. Esta empresa revolucionaria no solo se dedicaba a la extracción y refinación del petróleo, sino que también controlaba los medios de transporte y distribución. La fundación de la Standard Oil Company marcó un hito fundamental en la historia empresarial. Rockefeller implementó estrategias innovadoras, como la integración de diversas operaciones y la consolidación del mercado, lo que le permitió reducir costos y ejercer un control considerable sobre la industria. Su enfoque meticuloso en la eficiencia operativa y la maximización de los recursos le brindó un control sin precedentes sobre la producción, transporte y venta de petróleo en los Estados Unidos. La Standard Oil Company se convirtió rápidamente en un gigante empresarial, estableciendo estándares y tendencias para la industria petrolera. Estrategias de negocios innovadoras. El ascenso meteórico de Rockefeller en la industria del petróleo no solo se debió a su visión empresarial, sino también a las estrategias innovadoras que implementó dentro de la Standard Oil Company.
Sus tácticas revolucionarias no solo cambiaron la forma en que se realizaban los negocios, sino que también redefinieron las reglas del juego. Rockefeller aplicó una serie de estrategias innovadoras que le permitieron consolidar el control y la influencia en la industria del petróleo. Integración vertical, adoptó un enfoque único al integrar verticalmente las operaciones. Desde la extracción del petróleo crudo hasta la distribución de sus productos derivados, la Standard Oil Company controlaba cada etapa del proceso, optimizando la eficiencia y reduciendo los costos. Consolidación del mercado. Rockefeller empleó tácticas agresivas de adquisición y consolidación. Compró competidores y empresas relacionadas para fortalecer su dominio en el mercado, alcanzando un nivel de control sin precedentes. Acuerdos ferroviarios. Negoció acuerdos preferenciales con empresas ferroviarias para transportar su petróleo a costos más bajos que sus competidores, asegurando así una ventaja competitiva significativa. Enfoque en la eficiencia. Buscó constantemente optimizar la producción y reducir los costos. Rockefeller implementó métodos innovadores de refinación y distribución que aumentaron la productividad y mejoraron la calidad de los productos derivados del petróleo. Estándares de calidad y marca. Estableció altos estándares de calidad para sus productos, lo que le permitió crear una reputación sólida y una marca reconocida en la industria. Estas estrategias no solo le permitieron a Rockefeller dominar la industria del petróleo, sino que también sentaron las bases para la consolidación de un imperio empresarial que cambiaría la forma en que se concebían y ejecutaban los negocios en la época. Consolidación del monopolio. Dominio de la industria petrolera. El ascenso imparable de Rockefeller y su Standard Oil Company marcó un periodo de dominio sin precedentes en la industria del petróleo. La combinación de estrategias innovadoras y tácticas agresivas consolidó el control de Rockefeller sobre el mercado del petróleo, transformando radicalmente el panorama económico y empresarial. El enfoque meticuloso en la eficiencia operativa y la integración vertical le permitió a Rockefeller no solo reducir costos, sino también controlar cada aspecto de la producción, transporte y distribución de petróleo y sus derivados. La Standard Oil Company, bajo el liderazgo de Rockefeller, se convirtió en un gigante que dominaba gran parte del mercado petrolero. Controlaba aproximadamente el 90% de la refinación y distribución de petróleo en los Estados Unidos, estableciendo así un monopolio virtual. El impacto de su dominio en la industria petrolera se hizo sentir a nivel nacional e internacional. Su influencia no se limitaba solo al mercado interno, su control sobre las rutas de transporte marítimo y su expansión a mercados globales consolidaron aún más su poder. A medida que la Standard Oil Company se expandía, su dominio enfrentó críticas y controversias. Las prácticas comerciales agresivas y el monopolio resultante atrajeron la atención del público y de los legisladores, dando paso a posteriores medidas antimonopolio. A pesar de las críticas y desafíos legales, el dominio de Rockefeller y la Standard Oil Company en la industria del petróleo marcaron una era de influencia sin precedentes, transformando la forma en que se hacían negocios en ese momento y dejando un legado duradero en la historia económica y empresarial. Prácticas de monopolio y críticas. A medida que el dominio de GT y la Standard Oil Company sobre la industria del petróleo se fortalecía, también aumentaban las críticas y la preocupación pública respecto a sus prácticas comerciales. La consolidación del mercado y las estrategias agresivas de la Standard Oil Company despertaron un intenso escrutinio y generaron controversia en la sociedad. El monopolio virtual establecido por Rockefeller fue objeto de fuertes críticas, ya que se percibía como una amenaza para la competencia justa y el libre mercado. La adquisición de competidores, el control del transporte y las prácticas agresivas de fijación de precios generaron preocupaciones sobre la influencia desmedida de la empresa. Las prácticas anticompetitivas y el control monopolístico ejercido por la Standard Oil Company atrajeron la atención de legisladores y reguladores. Surgieron inquietudes sobre la injusticia de las prácticas comerciales, el impacto negativo en los competidores más pequeños y la limitación de opciones para los consumidores. El crecimiento sin restricciones y el dominio abrumador de Rockefeller en la industria del petróleo resultaron en una serie de acciones legales y regulaciones destinadas a desafiar su poder. En 1911, tras un proceso legal, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó la disolución de la Standard Oil Company, declarándola un monopolio ilegal. A pesar de las críticas y la eventual disolución de la Standard Oil Company, el impacto y la influencia de Rockefeller en la industria petrolera y en la historia empresarial permanecen como un legado controvertido que ha dejado una profunda huella en la economía moderna.
Acumulación de riqueza. Creación de una fortuna colosal. La ascensión meteórica de Rockefeller en la industria del petróleo no solo transformó la economía, sino que también marcó un capítulo singular en la historia de la riqueza personal. Rockefeller, con su visión empresarial incomparable, implementó estrategias que llevaron a la creación de una fortuna monumental. La Standard Oil Company, fundada en 1870, fue el núcleo desde el cual Rockefeller construyó su imperio. Su enfoque estratégico en la integración vertical, desde la extracción hasta la distribución del petróleo y sus derivados, le permitió ejercer un control sin precedentes sobre la industria. Esta integración no solo impulsó la eficiencia operativa, sino que también maximizó los beneficios y consolidó el dominio de la empresa en el mercado. La expansión de la Standard Oil Company fue meteórica. Rockefeller adoptó un enfoque agresivo de adquisiciones y fusiones, absorbiendo competidores y empresas relacionadas en un esfuerzo por consolidar su control en toda la cadena de suministro de petróleo. Este enfoque táctico no solo aseguró la supremacía de la Standard Oil Company, sino que también catapultó la fortuna personal de Rockefeller. La magnitud de la riqueza acumulada por Rockefeller es difícil de cuantificar completamente. Se estima que su fortuna personal alcanzó cifras astronómicas, convirtiéndolo en el primer multimillonario de la historia moderna. Esta inmensa riqueza no solo provenía de la industria petrolera, sino también de inversiones diversificadas en ferrocarriles, bienes raíces y servicios financieros. Sin embargo, la acumulación desmesurada de riqueza atrajo críticas y controversias. Se cuestionaba el poder y la influencia que un individuo podía ejercer con tal magnitud de riqueza, generando debates sobre la equidad económica y el control desproporcionado sobre la sociedad. A pesar de las críticas, la creación de esta fortuna colosal marcó un punto de inflexión en la historia económica y empresarial. Rockefeller se convirtió en un símbolo de la magnitud de la riqueza personal y su capacidad para moldear el panorama económico y social de su época. Control y diversificación. El control ejercido por Rockefeller sobre su inmensa fortuna y los negocios de la Standard Oil Company se convirtió en un aspecto fundamental de su estrategia empresarial. A medida que su riqueza crecía, Rockefeller buscaba no solo expandir su dominio en la industria del petróleo, sino también diversificar su cartera de inversiones. Rockefeller implementó una diversificación estratégica y un enfoque en el control cuidadosamente orquestado. La vasta red de la Standard Oil Company le otorgó una influencia sin precedentes en múltiples áreas, desde la producción y refinación del petróleo hasta el transporte y la distribución. Este control no se limitaba solo al sector del petróleo. Rockefeller diversificó sus inversiones en sectores complementarios, como el transporte ferroviario, aprovechando su influencia para asegurar tarifas favorables y una logística eficiente para el transporte de su petróleo. Además, invirtió fuertemente en bienes raíces, adquiriendo propiedades valiosas y diversificando aún más su cartera. También incursionó en el sector financiero, asegurando su presencia en áreas clave de la economía. La diversificación no solo le brindó seguridad y estabilidad a su cartera, sino que también aumentó su influencia en múltiples sectores. Esto le permitió mantener un control significativo sobre la economía y expandir su influencia más allá de la industria del petróleo. A pesar de su diversificación, la industria del petróleo siguió siendo el núcleo de su riqueza y poder. Sin embargo, su control y diversificación en otras áreas estratégicas le aseguraron una posición firme y multifacética en la economía y la sociedad de su tiempo. Filantropía y legado. Enfoque filantrópico. A pesar de su titánica fortuna y su papel dominante en la industria del petróleo, Rockefeller también es recordado por su enfoque filantrópico. A medida que acumulaba riqueza, Rockefeller se convirtió en uno de los filántropos más influyentes de la historia. Con el paso del tiempo, Rockefeller comenzó a dedicar una parte significativa de su fortuna a causas filantrópicas. Creía firmemente en el poder transformador de la filantropía y buscaba utilizar su riqueza para promover el bienestar social y el progreso humano. En 1891, fundó la Universidad de DIPA, una de las primeras instituciones educativas a las que donó generosamente. Además, estableció la Fundación Rockefeller en 1913, una organización dedicada a mejorar la salud pública, la educación y el desarrollo científico. La Fundación Rockefeller fue pionera en la financiación de investigaciones médicas y científicas, lo que llevó a importantes avances en campos como la medicina, la agricultura y la salud pública.
Rockefeller también contribuyó significativamente a la creación de instituciones educativas, hospitales y programas de bienestar social en todo Estados Unidos. Su enfoque filantrópico era característico de un compromiso profundamente arraigado con el bienestar de la sociedad. Rockefeller no solo donó grandes sumas de dinero, sino que también se involucró activamente en la supervisión y dirección de sus proyectos filantrópicos. A pesar de su controvertido pasado empresarial, el legado filantrópico de Rockefeller sigue siendo relevante hoy en día. Sus acciones benéficas sentaron las bases para la filantropía moderna y su enfoque sistemático en la resolución de problemas sociales y de salud ha dejado una marca indeleble en la historia del altruismo y la caridad. Impacto en la sociedad. El impacto de Rockefeller en la sociedad fue profundo y multifacético, dejando una huella indeleble en la historia económica, cultural y filantrópica de su época y más allá. Su ascenso como el primer multimillonario moderno y su dominio en la industria del petróleo redefinieron las estructuras económicas y empresariales. La Standard Oil Company, bajo su liderazgo, cambió fundamentalmente la dinámica del mercado del petróleo, estableciendo estándares y prácticas que impactaron la economía nacional e internacional. A pesar de las controversias por su monopolio, Rockefeller también desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la filantropía moderna. Su enfoque sistemático y visionario en la caridad estableció nuevas pautas para la contribución filantrópica. Fundó instituciones educativas, apoyó investigaciones médicas y científicas, y promovió la salud pública, dejando un legado duradero en estos campos. El impacto de Rockefeller en la sociedad no se limitó solo a sus actividades comerciales y filantrópicas. Sus contribuciones a la industria, la educación y la medicina sentaron las bases para futuros avances. Sus acciones influyeron en la creación de instituciones que perduran hasta hoy, contribuyendo al desarrollo de la ciencia, la educación superior y la atención médica. Su influencia también se extendió a la manera en que se percibía la riqueza y la responsabilidad social de los magnates. El enfoque de Rockefeller en la filantropía inspiró a otros líderes empresariales a dedicar una parte significativa de sus fortunas a causas benéficas y sociales. El legado de Rockefeller, aunque complejo y a menudo controvertido, sigue siendo un tema de estudio e interés en múltiples campos. Su impacto en la sociedad, tanto a través de su éxito empresarial como de sus esfuerzos filantrópicos, ha dejado una marca perdurable en la historia y ha influido en la evolución de la responsabilidad social corporativa y la filantropía. Reflexión ética y visionaria. Mentalidad empresarial. La mentalidad empresarial de Rockefeller fue un crisol de visión estratégica, disciplina financiera y astucia comercial que lo llevó a convertirse en una figura clave en la historia económica. Rockefeller era conocido por su enfoque disciplinado y meticuloso en los negocios. Su mentalidad estaba arraigada en la eficiencia, la optimización de recursos y la toma de decisiones fundamentadas. Siempre estaba buscando formas innovadoras de mejorar la productividad y reducir costos. Su mentalidad se centraba en la idea de la integración vertical, donde controlar cada etapa del proceso, desde la extracción hasta la distribución, le permitía maximizar el rendimiento y obtener una ventaja competitiva significativa. Esta mentalidad de integración no solo impulsó la eficiencia operativa, sino que también lo convirtió en una figura dominante en la industria. Además, Rockefeller era conocido por su habilidad para anticipar tendencias y oportunidades emergentes. Siempre estaba un paso adelante en la identificación de áreas de crecimiento y diversificación. Esta visión empresarial lo llevó más allá de la industria del petróleo, diversificando sus inversiones y creando una red de influencia en múltiples sectores. Su enfoque metódico también se extendía a su filosofía financiera. Mantenía un control estricto sobre los gastos y tomaba decisiones financieras calculadas. Esta mentalidad conservadora y prudente lo ayudó a asegurar la estabilidad financiera de sus empresas y su fortuna personal. A pesar de las críticas y controversias sobre sus prácticas comerciales, la mentalidad empresarial de Rockefeller sigue siendo un tema de estudio y admiración en el mundo de los negocios. Su capacidad para fusionar visión estratégica, disciplina financiera y anticipación de tendencias ha dejado una marca duradera en la historia empresarial y continúa siendo objeto de análisis y aprendizaje en la actualidad. Comparación con empresarios modernos. La mentalidad empresarial de Rockefeller, aunque arraigada en el siglo XIX, comparte ciertos paralelismos con empresarios modernos que han dejado una huella significativa en el panorama empresarial actual.
Visión a largo plazo. Rockefeller tenía una visión estratégica a largo plazo, y esta característica se ve reflejada en empresarios modernos como Elon Musk, fundador de SpaceX y Tesla. Musk también tiene una visión a largo plazo que va más allá de las ganancias inmediatas y busca transformar industrias enteras. Innovación disruptiva. Rockefeller fue disruptivo en su enfoque hacia la industria del petróleo. De manera similar, Steve Jobs, cofundador de Apple, fue conocido por su enfoque innovador y disruptivo en la industria tecnológica, revolucionando la forma en que interactuamos con la tecnología. Diversificación de inversiones. La diversificación de Rockefeller en múltiples sectores se encuentra paralelos en la estrategia de Buffett, presidente de Hathaway. Buffett ha diversificado su cartera de inversiones en varias industrias, lo que refleja la estrategia de Rockefeller para expandir su influencia más allá de una sola área. Filantropía estructurada. El enfoque filantrópico de Rockefeller, con la creación de la Fundación Rockefeller, guarda similitudes con Bill y Melinda Gates, quienes han establecido la Fundación Bill y Melinda Gates, enfocada en la salud global, la educación y el desarrollo. Énfasis en la eficiencia. La mentalidad de Rockefeller hacia la eficiencia operativa se refleja en la mentalidad de Jeff Bezos, fundador de Amazon. Bezos ha demostrado un enfoque obsesivo en la eficiencia y la optimización de procesos para crear un gigante del comercio electrónico. Liderazgo visionario. El liderazgo visionario de Rockefeller se asemeja al de Mark Zuckerberg, cofundador de Facebook, quien ha mantenido una visión a largo plazo y ha liderado la empresa hacia la innovación en redes sociales y tecnología. Legado y relevancia actual. Herencia duradera. La herencia dejada por Rockefeller es un legado que ha perdurado a lo largo del tiempo, influyendo en múltiples aspectos de la sociedad, la economía y la filantropía. Transformación de la industria y del panorama económico. El impacto de Rockefeller en la industria del petróleo trasciende su época. Su enfoque en la integración vertical y su estrategia empresarial innovadora sentaron las bases para la creación de imperios empresariales y transformaron la forma en que se conducen los negocios. Desarrollo de la filantropía moderna. Su visión para la filantropía estructurada y estratégica sentó las bases para las fundaciones filantrópicas modernas. La Fundación Rockefeller y su enfoque en la salud pública, la educación y la investigación científica continúan influyendo en las prácticas filantrópicas actuales. Énfasis en la responsabilidad social. El legado de Rockefeller también abarca la responsabilidad social corporativa. Su enfoque ético en los negocios y su compromiso con la mejora de las condiciones sociales y de salud sentaron un precedente para la responsabilidad social empresarial que se practica hoy en día. Influencia en la educación y la investigación. Su contribución a la educación y la investigación científica dejó un impacto significativo en la formación de instituciones educativas y en el avance de la ciencia. Universidades, centros de investigación y programas académicos aún se benefician de su legado. Relevancia en la historia del empresariado y la economía. El legado de Rockefeller continúa siendo un tema de estudio e interés en la historia económica y empresarial. Su mentalidad empresarial, estrategias innovadoras y visión a largo plazo siguen siendo objeto de análisis y aprendizaje en el mundo empresarial actual. Influencia en el concepto de riqueza y responsabilidad. La acumulación de riqueza desmedida de Rockefeller y su posterior enfoque en la filantropía influyeron en la percepción pública sobre la responsabilidad social de los magnates y en la manera en que se considera la distribución de la riqueza en la sociedad. Lecciones para emprendedores. 1. Visión a largo plazo. La importancia de tener una visión a largo plazo es fundamental para el éxito empresarial. Rockefeller siempre buscó oportunidades futuras y trabajó hacia metas a largo plazo, lo que le permitió anticipar tendencias y tomar decisiones estratégicas. 2. Innovación y adaptabilidad. Ser innovador y estar dispuesto a adaptarse a los cambios del entorno empresarial es esencial. Rockefeller transformó la industria petrolera mediante estrategias innovadoras y la adaptación a nuevas circunstancias. 3. Ética en los negocios. Mantener altos estándares éticos en los negocios es crucial. A pesar de su controvertido legado, Rockefeller tenía una ética empresarial que enfatizaba la eficiencia pero también la justicia y la equidad en sus prácticas comerciales. 4. Importancia de la integración vertical. La integración vertical puede ofrecer ventajas competitivas significativas al controlar múltiples etapas de la cadena de suministro. Rockefeller aplicó este enfoque en la industria petrolera,
optimizando la eficiencia y consolidando su dominio. 5. Diversificación inteligente. La diversificación de inversiones y negocios puede proporcionar estabilidad y oportunidades de crecimiento. Rockefeller diversificó sus inversiones, expandiendo su influencia más allá de una sola área. 6. Filantropía estructurada. La filantropía estratégica puede tener un impacto duradero en la sociedad. Rockefeller estableció fundaciones dedicadas a causas benéficas, sentando las bases para la filantropía estructurada y estratégica. 7. Disciplina financiera. Mantener un control estricto sobre los gastos y tomar decisiones financieras calculadas es crucial. Rockefeller mantuvo una disciplina financiera que aseguró la estabilidad de sus empresas y su fortuna personal. 8. Aprender de fracasos y desafíos. Los desafíos y los fracasos son oportunidades para aprender y crecer. Rockefeller enfrentó adversidades a lo largo de su carrera, pero supo adaptarse y aprender de ellas para seguir adelante.